Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. No sé si hay algún hermano que nos visita por primera vez. Por ahí vi a la hermana Mayra, que Dios la bendiga. Y todos los que nos visitan y los que son de casa, sean bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Verdad? Este es el día que el Señor hizo para que le adoremos y nos gocemos en Él. Amén, gloria a Dios. Quiero que vayan a su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Lo tiene listo. Parémonos todos para mejor reverencia a la palabra de Dios. Parémonos todos y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3, Éxodo, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias. Es un maravilloso día con un clima excelente, Señor, que nos has regalado para que nos congreguemos y nos gocemos delante de tu presencia, bendito Dios, para ser instruidos en tu palabra, bendito Dios, y que esta palabra nos cambie, nos transforme a la estatura, al hombre que usted quiere de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la visita, Señor, de cada uno de mis hermanos. Bendecimos la vida del pastor, Padre Santo, allá en donde se encuentra con su familia. Y gracias, bendito Dios, nos dejamos en sus manos. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero llamarle a esta meditación en los planes de Dios. Le quiero llamar a esta meditación en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, desde el principio de la humanidad, escogió hombres y mujeres para llevar a cabo sus propósitos. Hasta el día de hoy, Él no ha venido a andar haciendo la obra que Él quiere que se haga. Él lo usa a usted y a mí. Entonces, por eso quiero dirigir esta lectura bíblica en la dirección en la que el Señor sacó a Moisés, lo eligió y así como eligió a Moisés, nos ha elegido también a nosotros para los propósitos de Él. Gloria a Dios. Pero me quiero ir un poquito más atrás, al inicio del libro de Éxodo, porque así logro encajar la lectura con la parte anterior. Y resulta que el libro de Éxodo empieza con el final del cautiverio del pueblo de Israel. El libro de Éxodo empieza con el final del cautiverio. Recuérdese que Dios le había dicho a Abraham que su pueblo y que su descendencia iba a estar cautivo por 400 años. Amén.
Abraham ya lo sabía. Y Dios preparó todo en su camino para que cuando ese tiempo se cumpliera, tener a una persona preparada. Y quiero hacer notar que Dios no llama a la gente que está capacitada. Yo lo digo seguido en mis charlas y en las pláticas que tengo con algunos hermanos, porque a veces nos excluimos de los planes de Dios. A veces creemos que Dios no me va a usar a mí. A veces creemos que yo no tengo nada que ofrecer. A veces creemos que a otros sí va a levantar el Señor, pero yo quizás voy a ser el último de la fila. Dios no llama al más santificado, porque creemos de que me voy a preparar y me voy a santificar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, porque entonces la verdad es que Dios no hace acepción de personas. Él llama y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, ¿verdad? Y Él puso la mirada en cada uno de nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que nos menospreciamos. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo, eso fue lo que escogió el Señor para dejarse ver allí. Porque por otro lado, si Dios busca a una persona que esté altamente capacitada y esto y lo otro, y que sea full completa en todo lo que Dios necesita, ¿qué gloria va a tener Dios? Amén. Dice también su palabra que ese tesoro está en vasos de barro, dice. Ese vaso de barro es usted y yo, y ese tesoro es la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviésemos cargados, llenos de toda capacidad, entonces la gente va a decir: no, pero eso no caminó, esa obra no ha caminado por Dios. No, si el hermano era listo en esto y en esto y en esto y en esto y en esto. No, el Señor capacita. Cuando a usted lo llama, Él empieza un proceso. Amén. Cuando Él lo llama, empieza a santificarlo. Por eso es que si usted se ha fijado, que cuando Cristo viene a la vida de la persona, a partir de allí empieza a haber un cambio. Y aquellas palabrotas que se decían antes, en el proceso Dios las va sacando de allí, porque nos vamos sintiendo incómodos. El que tomaba bastante muchas veces empieza con que ya no quiero y caí, pero me levanto y a los días ya no. Entonces Dios va preparándonos, Dios va sacándonos adelante. Y cuando Dios le promete a Abraham, le dice: mire, las promesas de Dios para Abraham empiezan desde el capítulo 12 de Génesis, y de allí repite varias veces en el libro de Génesis lo que Dios tenía para Abraham. Y en una de esas promesas le dice que a su descendencia le daría todo lo que pisare la planta de sus pies, ¿verdad? Y le dice que le daría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, ¿verdad? Y como las arenas del mar. Amén. Pero esas promesas no las vio Abraham. Esas promesas no las vio Abraham. Él logró ver que nació Isaac. Y por la narración de la palabra, porque después que se murió Sara, todavía se casó y hubieron más hijos, creo que alcanzó a ver a Jacob y a Esaú. Si usted hace la suma del tiempo que después de que se casó y tuvo hijos, y mira la época en la que se casa Isaac y nace Jacob y Esaú, probablemente vio y jugó y platicó a lo mejor con Jacob y Esaú cuando estaban chiquitos, pero hasta allí. Entonces dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel termina quedándose en Egipto. Le dieron buenas tierras, se quedaron allí, y mientras José vivió, todo estuvo bien. Pero cuando murió José, dice que vino otro faraón que no conocía ni respetó todos los acuerdos que habían.
Y allí empezó lo duro. Pero dice la palabra de Dios que aún bajo ese yugo de esclavitud y en esa persecución que estaba, el pueblo o los hijos descendientes de Abraham empezaron a multiplicarse. Y dice que pusieron a unas parteras que tenían orden de matar a los bebés varones cuando llegaran al parto. Y dice que esas mujeres tuvieron miedo. Y como tuvieron miedo, no tocaron a los niños, sino que, mire, mi señor, le dijeron, es que cuando llegamos esas mujeres son fuertes. Los bebés ya nacieron y ya no están allí. Como sea, el pueblo hebreo creció, se multiplicó, porque era promesa de Dios. Le voy a llegar a pensar algo. Usted está aquí, pero ¿y las promesas que Dios le hizo a su abuelo, a su tatarabuelo, a sus padres, y que no las lograron ver? Ellos, ustedes las van a ver. Voy a repetirlo porque quizás no lo escucharon. Hay promesas que Dios ha dejado a nuestros padres. Hay promesas que Dios ha dejado a nuestros abuelos. Y ellos no las alcanzaron a ver, pero se van a manifestar en su vida y en sus hijos. Abraham no pudo ver a plenitud todas las cosas que Dios le había prometido, pero Dios le cumplió. Dios es fiel y justo, y Él no miente ni se arrepiente. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham, en contra de las cosas que estaban sucediendo, el pueblo empezó a multiplicarse. Y llegamos hasta el momento en que Moisés nace. Y dice la Biblia allí en Hechos 7, ahí hay una razón en la que Esteban hace memoria de todo esto. Y dice que los padres de Moisés creyeron en Dios, que iba a preservar la vida de ese bebé. Y cuando lo dejaron ir en la barquita, no tuvieron miedo. Así dice allí. Hebreos 11, porque habla de la fe. Y cuando lo meten al río en una barquita, acuérdese que el Nilo estaba lleno de cocodrilos. Hasta el día de hoy ese río es famoso por los grandes cocodrilos. Y el cocodrilo era una deidad para los egipcios en ese entonces. Y habían animales fieros alrededor y dentro de ese río. Pero dice la palabra de Dios que lo dejaron ir. Y cuando la hija de Faraón llegó a bañarse, le avisaron, vieron el bebé y era lindo, era hermoso. Dice la Biblia que era precioso. Y dijo la mujer: no, yo lo quiero. Miren los planes de Dios como son. Y dice: búsquenme a alguien que me lo cuide. Y ahí estaba la hermanita de Moisés, y corrió y le dijo: yo conozco a alguien. Y van a traer a la mamá del bebé para que lo cuide, y aún así le pagan. Cuando veo que Moisés es sacado de aguas peligrosas, se me viene la idea a mí, y digo yo: ¿cuántos de nosotros salimos de un mundo peligroso? Algunos a lo mejor vivimos en un ambiente un poco más seguro, pero otros vivíamos en situaciones peligrosas. Y Dios nos sacó y nos tiene aquí. Él tiene propósitos en su vida. Usted sin saberlo está en los planes de Dios. Moisés no lo sabía, era un bebé. Y llega a la edad de 3 a 5 años, dice que ya la mamá lo entregó,
Pero en ese tiempo en que la mamá lo entregó, esa mujer metió palabra de Dios, metió palabra de Dios, metió palabra de Dios, porque cuando llegó a grande no se le olvidó. Así dice la Biblia. Yo creo que la palabra de Dios se confirma en un punto y en otro. Más adelante la Biblia dice que debemos de llevar a nuestros niños la palabra de Dios, porque para cuando ellos sean grandes no se van a apartar de ella. Y eso es directamente con los padres. Los padres tenemos la responsabilidad de sembrar palabra de Dios en nuestros hijos. Y más adelante vamos a tener la oportunidad de soltarlos y de que vayan a estudiar, de que vayan a trabajar, de que viajen. Pero vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque hay una palabra sembrada en sus corazones. 30 años pasó, 40 años pasó Moisés en Egipto. Y dice la Biblia que fue preparado, que fue educado con los mejores maestros de aquel entonces. Acuérdese que Egipto era una nación fuerte y poderosa de primer mundo en aquel entonces. Y este hombre fue preparado en ingeniería. Él era diseñador de rutas, de ciudades, de carreteras, de drenaje, de todo. Era un hombre preparado en matemáticas. Estudiaban los astros, era astrólogo, era formado en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estaba siendo preparado para gobernar. Y cuando lo veo a Moisés recibiendo todito esto, cualquiera pudiera pensar que todito eso era lo que iba a utilizar para servir, para guiar al pueblo de Israel. Y no lo fue así. Recuérdese que cuando cumplió los 40 años, él en una ocasión creo que se sintió que podía ser él capaz de dirigir un pueblo, y empezó como a sentirse más hebreo. Un día vio discutir a un guardia, o castigar a un guardia, abusar de su fuerza y castigar a un hebreo. Y él se metió a discutir, lo defendió y lo terminó matando. Al día siguiente vio discutiendo a dos hebreos y él quiso meter su mano, y entonces el hebreo le salió feo. Porque lejos de estar agradecido que los había defendido de aquel egipcio, ahora le dice: ¿y tú quién eres? ¿Acaso eres nuestro juez? Óigame, esto se le vino abajo a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Usted y yo en nuestras fuerzas no nos va a salir nada bien. Y él estaba tomando acción de algo que todavía no era tiempo. Yo creo que los rumores se escuchaban. Yo creo que el pueblo decía: no, hombre, si Moisés es hebreo y está preparado, era un militarón condecorado. Creo que a las salas de reunión, cuando él entraba, creo que todo el mundo se le paraba y se le cuadraba por el título de nobleza que tenía y por los rangos y todo el estudio y todas las preparaciones. Entonces yo creo que él llegó a un momento en donde se sintió que él dijo: a lo mejor Dios me use a mí para dirigir este pueblo. Y el pueblo que estaba cerca de él, a lo mejor lo empujaron. ¿Sabe qué sucedió? Se dio cuenta que no había fidelidad en el pueblo. La misma gente a la que él estaba defendiendo, ahora le estaba tirando piedras. Y sale y huye. Viene Moisés y empieza a huir sin dirección. ¿Para dónde? Pero Dios lo iba guiando. A pesar de que él no tenía un gran conocimiento de Dios, a pesar de que él había tomado las riendas por sus manos
y querer manejar algo, él se vio traicionado, se vio abandonado, estaba solo y sale en huida. Y no sabía para dónde iba, pero Dios lo estaba guiando. Gracias al Señor. Dios lo estaba guiando. Dios lo estaba llevando hasta el pueblo de Madián. Y allí consiguió esposa y lo pusieron a manejar, a cuidar ovejas por 40 años. Y allí empieza un proceso de Dios para la vida de este hombre. Y yo le voy a decir algo: todos aquellos que Dios los está usando o los va a usar, tienen que ser procesados. ¿Por qué, hermano Marco? Porque venía en bruto. Moisés venía sintiéndose grande, sintiéndose fuerte, con autoridad, y que él podía manejarlo todo. Y Dios le dijo: no, mi obra no es así. Te tengo que procesar. Y a los 40 años sale huyendo de Egipto y va a parar a un pueblo en donde se cuidaban las ovejas. Y sabe que pasó largas horas en el desierto, a solas, aguantando frío. Yo creo que habían días que se tenía que meter en medio de las ovejas para abrigarse, porque los climas eran cambiantes y eran duros. Cuando veo a Moisés, aquel gran general, y ahora lo veo metido en medio de las ovejas, hueliendo a sudor y hueliendo a oveja y untado de estiércol. Las ovejas, no sé, la Biblia usa bastante este animalito y en algún momento hasta nos compara con las ovejas. Dicen que las ovejas no pueden defenderse, no tienen armas para defenderse y no tienen líder. Ellos van en grupo porque no tienen líder. Y dice que estas ovejitas también son torpes porque la mirada de ellas no es muy buena. Y Moisés empezó a conocerlas. Él no sabía nada de cuidar ovejas. De hecho, a los egipcios no les gustaba ese trabajo. Así es de que empieza Moisés a cuidar ovejas y a curarlas y a chinear la que estaba lastimada. Fue un proceso de 40 años caminando en soledad, empezando a ver la vida desde otro punto de vista, a reaprender cosas nuevas, porque lo que traía no le servía. Y así hace Dios con usted y conmigo cuando nos saca de un ambiente contaminado, donde no se respeta a Dios, donde no se toma en cuenta a Dios, donde lo que vale es lo que yo digo y es lo que yo tengo. Entonces empieza Dios a moldearnos y nos va llevando, pero porque tiene propósito para usted y para mí. Aún cuando usted tenga 100 años, Dios tiene propósito para su vida. Aún cuando tenga 50 años, Dios tiene propósitos para su vida. ¿Por qué dije esto? Porque al principio dije que a veces nos menospreciamos nosotros y creemos que Dios va a usar solo hombres allá arriba, que a mí no, y yo quién soy y por qué, y a lo mejor, pero no me veo yo en los planes de Dios. Usted está en los planes de Dios. Dele ese aplauso al Señor más fuerte, porque Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Óigame, esto es una locura ponerse a pensar. Dice que Él nos escogió y que desde antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos creados en Él para buenas obras, y estas obras las preparó de antemano. Usted no es un accidente. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios, con el respaldo de Dios. Me gusta porque la palabra de Dios nos reta y dice ahí en San Juan 15:35 que si nos permanecemos unidos a Él, dice, entonces pedid lo que queráis, que Él te lo va a dar, lo que quiera. Lo que quiera.
me reta. ¿Por qué? Porque a veces le quiero pedir un trabajito, un salarito, y que me ayude un ratito y que me saque de este problemita. Pero cuando viene un problemota, ahí lloro y busco ayuda porque no sé quién me va a ayudar. No puede ser. A mí la Biblia me reta. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a que nos solucione cosas chiquitas. Y el Dios que usted tiene es un Dios que lo amó tanto que entregó lo máximo que él tenía a su Hijo Jesucristo. Y si fue capaz de darnos a Jesucristo para darnos vida eterna, ¿cómo no nos va a dar las demás cositas que necesitamos? Él nos escogió. Usted está en los planes de Dios. Moisés no lo sabía. Moisés dijo: bueno, pues si yo voy a ser el libertador de este pueblo, quizás es probable, porque ya creo que yo sí puedo. Metió mano y le salió feo, porque no era el tiempo. Y llega y empieza a cuidar ovejas, y es el tiempo en el que Dios empieza a procesarlo. Algunos decimos: Señor, ya, ¿y por qué esta enfermedad? Señor, ¿y por qué este problema? Señor, y empezamos a veces a renegar. Y lo que le quiero decir es que Dios tiene un proceso que lo está llevando a cabo en su vida. Hay unas cosas que no se entienden en la Biblia, solo acéptelas. Dice que a todos los que estamos en el propósito de Él, todas las cosas nos sirven para bien, dice. Hermano Marco, ¿y las cosas malas también? Pues también. Es que a mí las bonitas me gustan, porque aquí cuando me llaman a comer afuera, o me regalaron un carro, o me van a regalar una casa, qué bonito, sí. Pero también hay cosas que son un poco negativas, pero Dios las va a usar para formar carácter en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que ¿qué haría Dios si nos da un don maravilloso en nuestras manos para que lo usemos y no somos seguros de nosotros mismos? No tenemos carácter de decir sí o de decir no. No tenemos el carácter de aguantar y dejamos todo lo que Dios nos ha dado y salimos huyendo de eso. Dios tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene que trabajar en nosotros. Y Él está pendiente de usted y de mí. Bendito sea el nombre de Dios. Vienen estos 40 años sumándose a los 40 años que ya había vivido en Egipto, y son 80 años. Y en ese final de los 80 años, entonces allí lo llevo a Éxodo capítulo 3 versículo 1, donde leímos al principio. Allí quiero encajar. Y dice el versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Wow. ¿Usted cree que llegó por casualidad buscando comidita para las ovejas? No. Es que Dios lo llevó. Es que Dios lo llevó. Mire, a los cristianos que ya son más maduros y que tienen más tiempo, analice sus pasos. Mire sus pasos y se va a dar cuenta que todo lo que ha caminado ha sido propósito de Dios. Cuando nos hemos deslizado y nos hemos caído y nos hemos puesto a llorar, levántese, pero siga el camino que Dios le ha trazado. Hay cosas tan sencillas como el estar sentado aquí en la iglesia. ¿Usted cree que es casualidad? No es casualidad. No es casualidad.
Usted está en los planes de Dios. Y me alegra estar en los planes de Dios, aunque a veces se ponga complicado. Aunque a veces se ponga complicado. Los que están pasando por procesos duros me van a decir: sí, hermano Marco, hay ratos que ya no aguanto. Aguántese, Dios tiene una respuesta, Dios tiene una salida, Dios lo va a sacar adelante. Él no lo ha dejado solo. Amén. Dice la Biblia que llegó Moisés hasta el monte Horeb. Sabe que ese monte lo está visitando por primera vez, pero a partir de allí va a visitarlo cualquier cantidad de veces. Y las revelaciones más grandes de Dios sobre la vida de Moisés las tuvo allí en ese monte. Wow. Y allí va sin saber, buscando pasto, pero aleluya. Dice que en el versículo 2 se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Tenía que haber pasado 80 años para escuchar la voz de Dios. Wow. Nunca antes la había escuchado. Analice. ¿Y eso qué es? Dijo. Habían pasado 80 años en la vida de Moisés y él no conocía a Dios, a pesar de que él creía que conocía a Dios y que conocía la voluntad de Dios. Esta situación que se está viviendo en el versículo 2 no pudo haber pasado antes. ¿Por qué? Porque tuvo que ser procesado todo este tiempo atrás. Dios trabajó en su carácter hasta que se volvió sensible, hasta que era callado. Como no andaba con gente, no hablaba. Ya me voy a topar ahí con un versículo, con una parte que le voy a enseñar. Pero era otra persona, no era el Moisés que hace 40 años había salido huyendo de Egipto. Era otra persona, se había vuelto más dócil, era más sensible, andaba callado, siempre escuchaba el viento, andaba en otro estilo de vida. Se había vuelto cariñoso con los animalitos, era protector, se había vuelto diferente. Aquel hombre fuerte, seguro de sí mismo, había desaparecido. De hecho, la Biblia dice más adelante que dice Dios: ustedes quieren ver a un hombre humilde sobre la tierra, miren a Moisés. Nada que ver con aquel militar que salió de Egipto. Y dice la palabra de Dios que vio la zarza y ardía y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Yo creo que no lo estaba viendo con los ojos físicos. Yo creo que estaba meditando, yo creo que estaba descansando, yo creo que recostó la cabeza en algún momento a descansar, y entonces vio esto, porque dice: estoy viendo esta grande visión. Pero fuera de esa manera o fuera en el cuerpo, el Señor llama su atención y se acerca tanto que el Señor tiene que detenerlo y le dice: Moisés, detente, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. ¿Sabe por qué? Porque Moisés venía con sus zapatos llenos de estiércol, venía sucio, y él quería acercarse y tocar y no podía. Esto me da a mí la idea clara de que necesitamos, para acercarnos más a Dios, para conocer más de Dios, tenemos que tener un proceso de irnos limpiando cada día. No se conforme con la vida que lleve, no se conforme con las palabras que dice, no se conforme con la actitud que tiene. Diga: quiero parecerme más a Jesús.
No se conforme con lo que ahorita usted está viviendo y estoy bien, el Señor me bendice y ya yo vivo como yo vivo, pero hay más que Dios quiere de usted. Hay más que Dios quiere de usted. Y le dice a Moisés: párate, quítate esas sandalias, porque quiero que la tierra en donde estás entre en contacto directo contigo y no con esas sandalias sucias. Hay cosas que todavía en nuestra vida no están bien. Óigame bien, no se sienta conforme con lo que usted está viviendo. Dios tiene más para usted. Y dice la Biblia: acercaos a mí, dice la Biblia, y yo me acercaré a vosotros. Creo que en este proceso de acercaos a mí tenemos que aún ser más cuidadosos en cómo vivimos y lo que somos. Tenemos que trabajar en nuestro testimonio. Tenemos que trabajar en nuestra comunión con nuestra esposa y con nuestros hijos. Tenemos que hacerlo. Dios tiene para usted cosas grandes. Cuando veo la juventud de esta iglesia, yo veo cosas grandes en esta iglesia. Yo decía: Señor, porque yo tenía otro mensaje y otras cosas, y yo he peleado conmigo mismo quizás para poder llegar hasta aquí, y yo decía: Señor, pero ¿por qué? Y Dios me hacía entender que hay cosas grandes que vienen en este año para la iglesia. Hay cosas grandes que vienen para la iglesia y para este país en este tiempo. Y Dios quiere que estemos conscientes que tenemos que pasar por un proceso, pero que también hay gloria y hay victoria más adelante. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Wow. Ahí me cierra la boca, porque aunque yo me la crea, que yo sepa, Dios está diciendo: te voy a enseñar cosas más grandes. Lo que le quiero decir es que hay cosas grandes que Dios tiene para su vida. No se canse, no se menosprecie, mire para adelante, confíe en quien lo ha dicho, porque Él lo va a sacar hacia adelante. Señor, decía yo, pero sí, me dijo, porque hay cosas grandes que yo quiero hacer en esa iglesia. En esa iglesia, me dijo, yo tengo potencial. El problema es que no se lo creen. El problema es que miran solo lo malo en ellos. El problema es que no miran todo lo que yo les puedo dar. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y Él es infinito. Dios es capaz de impresionarnos una y otra y otra y otra. Y aun cuando usted crea que conoce a Dios, usted no lo conoce, porque Él es infinito. Él tiene una capacidad tremenda para revelarse a la vida del hombre. Le dijo en el versículo 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. Está entrando ya en razón. ¿Sabe? Jonathan dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Dios dice que no es Dios de muertos. Pero ¿y por qué los menciona? Porque todos los que hemos muerto, no los que hemos muerto, los que han muerto y los que vamos a morir en las manos de Dios, no morimos, descansamos. Y toma como referencia a Abraham, a Isaac, a Jacob, a estos grandes hombres, porque le dice: en esa ruta te llevo. Cuando
Cuando Moisés se da cuenta que no es una emoción, cuando se da cuenta que no es una película, cuando se da cuenta que no es algún espejismo, entonces dice: ay, aquí está el Señor. Y entonces se cubre los ojos porque dijo: si lo veo me mata. Wow, entonces digo yo, allí empieza a entender con quién está hablando. Usted quiere que Dios se revele a su vida, dedíquele más tiempo a la lectura bíblica todos los días. Usted ya raya con eso, hermano Marco, pero lo voy a seguir rayando. Usted quiere que Dios se revele a su vida, haga un espacio para buscarle a Él todos los días y orar o platicar con Él. Se va a dar cuenta, cuando pase el tiempo se va a dar cuenta que Dios lo ha llevado a diferentes maneras de orar, de buscar, que no hay una fórmula. Yo no le puedo dar una fórmula de cómo orar para llegar a Él, porque Dios lo que mira es el corazón. Y Dios trabaja en el corazón. Pero usted quiere conocer más al Señor, clámele, porque la Biblia dice que el que clama recibe respuesta de Dios. Me impresiona porque en el periodo de los jueces, cuando el pueblo se perdía, se pervertía, se idolatraba y hacían toda clase de mal, el Señor los dejaba. Pero mandaba enemigos para que los hiciera entrar en razón. Y cuando el pueblo clamaba, el Señor respondía. Entonces no se quede callado, clámele a su Dios. Y Él va a ser misericordioso y grande en responderle, en guiarle, en fortalecerle. Él tiene respuesta para cada una de nuestras situaciones. ¿Sabe qué? El Señor comisiona a Moisés y se fija usted el montón de pretextos que empieza a poner Moisés. Y le dice, y me gusta porque le dice que él es tartamudo para hablar, le dice. Pero fíjese que yo me fijaba que cuando venimos al Señor y empezamos a caminar en su palabra, y empezamos a veces, el hermano Luis está aquí, sabe él, que cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios y no tenemos mucho valor, tartamudeamos. Cuando empezamos, ¿verdad? Y cuando no estamos muy acostumbrados. Y yo le decía al grupo de la clase de INCAP que a mí me tocó que evangelizar a una tía. Y pues sí, el respeto y todo, pero tía, usted tiene que aceptar. Tartamudeé como no hay otro tartamudo más grande. Y el Señor le dice a Moisés: ve y te vas a presentar. No, y yo ¿cómo, Señor? Pero allí en Hechos 7, cuando Esteban está siendo cuestionado por el concilio, Esteban dice que Moisés fue varón poderoso en palabras cuando estuvo en Egipto. ¿Y por qué está diciendo ahora que tartamudea? Yo dije: es que todos pasamos por allí. Tartamudear es como trastrabillar, ¿verdad? Cuando empezamos a servirle. ¿Usted cree que las hermanas que cantan aquí, la primerita vez que pasan aquí, no les toca ahí? Y si me equivoco, ¿verdad? El primerito cargo que le dieron la primera vez, ¿usted cree que no tatarateó? ¿Cómo no? Me gusta la figura que presenta en Primera de Samuel, cuando Ana le llevaba un vestido, una túnica de colores a su hijo que estaba sirviendo. Dice que lo llevaba una vez al año. Y mi mamá fue costurera, ella hacía ropa. Y yo fui chiquito y he tenido hijos chiquitos. Y cuando el niño está chiquito, para que le dure, las ropas se las hacen grandes. Y yo me figuro a Samuel estrenando su túnica, arrastrándola, pero al final del año le quedaba cortita,
¿Por qué? Porque así son los privilegios que usted desempeña en la obra de Dios. La primera vez usted va a tataratear, va a tartamudear, pero al final de ese ciclo Dios lo formó y lo preparó y lo usó y se portó varonilmente, dice la Biblia. Me gusta la palabra de Dios porque por un lado nos alienta y nos da fuerza, pero por otro lado nos pone a pensar. Y dice Moisés, en una de esas excusas que le ponía al Señor, le dijo: Señor, ¿y quién soy yo? Ay, 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 dije yo, aquí está trabajando ya en su identidad. Mientras usted no sepa lo que es en Cristo, usted no está listo. Oiga bien lo que le digo. Moisés le dijo: ¿y yo quién soy para que vaya allá? ¿Y qué voy a decirle? Y no van a creer en mí. Yo dije: wow, ahorita empieza el Señor a trabajar en su vida, porque usted y yo somos hijos del Dios Todopoderoso. Y dice su palabra que Él tiene ángeles alrededor mío. Y dice que Él es escudo alrededor de mí. Y que Él no deja avergonzados a sus hijos. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Dice David: yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. Gloria a Dios. Amado hermano, por donde estés atravesando, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque tiene planes para ti. Moisés le dijo: Señor, ¿y yo quién soy? Pero me gusta la frase que Pablo le dijo a Dios cuando fue derribado del caballo: Señor, ¿y tú quién eres? Wow, las dos preguntas es lo mismo. Cuando lo derriba el Señor del caballo y dice: ¿y con quién estoy tratando? Moisés no sabía que estaba siendo comisionado por el Dios Todopoderoso. Por eso él decía: ¿y yo quién soy? ¿En qué nombre voy a ir? ¿Y por qué voy a hacer esto? En la medida que busquemos de Dios, en la medida que nos acerquemos a Dios, le vamos a conocer. Y en la medida que le conozcamos, nos vamos a dejar usar por Él. Yo no sé qué es lo que viene por delante, pero en Cristo somos más que vencedores. Yo no sé qué luchas vengan por delante, ni para dónde vaya este país, pero sé que si estoy agarrado de la mano de Él, Él me va a sacar en victoria. Quiero orar con ustedes. Quiero orar con ustedes. Vamos a orar. No sé, hermana Merari, ayúdenos a